Hola, bienvenidos de nuevo. Un gusto estar de vuelta. Tengo una pregunta muy importante. Tengo un comentario en uno de los últimos videos que he subido y me ha despertado una pequeña historia. ¿Qué recomiendo? Internet Oculto pregunta. ¿Qué recomiendo? ¿32 de RAM o 64? Es decir, una excelente pregunta al punto que ha ocasionado este video. Ha generado este video. Gracias por ese comentario personalmente, ya que tengo una pequeña historia que la trataré de condensar en 5 a 10 minutos. Ya, este es un pequeño trabajo o pequeña práctica en la que estaba haciendo un par de cosas hace mucho tiempo y decidí usarla como ejemplo para esta pregunta. Y este video se titula o tiene como idea principal ¿es la memoria RAM importante para ZBrush? ¿Es importante para el diseño y el modelado 3D? Pues ya lo vamos a descubrir. Aquí va la historia corta. Em, Hace 4 o 3 años, yo iba como, ya tenía creo que 2 años ya, o 3 de haber comenzado en la industria, en la carrera. Tengo que comprar hardware. Tengo que comprar un ordenador, tengo que comprar una computadora. Y me llegó esta pregunta. RAM, para hacerlo básico y sencillo y enfocado en eso, si quieren saber información de cuál es el ordenador ideal o la computadora ideal para comenzar. Ojo, esto es un comentario, una opinión basado en em, para comenzar, ¿ya? ¿Qué es lo ideal para comenzar en el 3D? Em, Resulta que me he armado un ordenador, una computadora de 64 gigas de RAM, ¿ya? Pero, pues por supuesto, cuando estaba estudiando diseño, cuando estaba estudiando para convertirme en diseñador 3D, yo tenía un ordenador, si no mal recuerdo, de 8 gigas de RAM que funcionaba excelentemente bien para tareas básicas, sólidas, ¿ya? Y luego salto a este ordenador de 64 gigas de RAM, donde me di de cuenta que era mucho en ese momento. Era mucho, sigue siendo mucho actualmente. Es demasiado actualmente. Claro, me cae mucho mejor, me cae perfecto porque puedo manejar muchas más tareas al mismo tiempo. Renderizado, mapeado, Substance Painter, ZBrush, Resume UV, Keyshot. Keyshot en una ventana renderizando mientras voy arreglando algo en ZBrush, pero tengo el Resume generando un mapa o ya cae de maravilla los 64 gigas de RAM, no lo voy a mentir, pero sigue siendo igual mucho. Incluso para ZBrush, que es la pregunta principal, sigue siendo mucho. Mi pregunta es, perdón, mi respuesta es, eh, no necesitas tanta RAM para hacerlo rápido y luego viene mi historia. No necesitas tanta RAM. Mínimo te recomiendo 8 gigas de RAM para comenzar. ¿Tienes cómo conseguir las 32? Excelente, compra las 32, maravilloso. ¿Tienes cómo conseguir las 64? Hazlo, adelante. ¿Tienes cómo conseguir los 128 o más? Perfecto, bienvenidos sean. Pero sí, voy a hacer una pequeña práctica aquí rapidito. Pero sí, para empezar, para entrar en la industria, no hace falta un ordenador tan fuerte, una computadora tan poderosa con respecto a RAM, procesador e incluso tarjeta de video. ZBrush tiene como requisitos mínimos un Core 2 Duo, que eso es un procesador muy antiguo, para poder comenzar. Incluso puedes empezar a estudiar con un ordenador bastante sencillo, incluso a trabajar con un ordenador bastante sencillo como en el que yo empecé a estudiar. 8 gigas de RAM, un i5 de cuarta generación. Creo que era una tarjeta de video, era una tarjeta de video de bajo consumo, 950M Nvidia de 2 gigas, ya que te jugabas al Dark Souls y ya, era lo máximo que podías hacer. Pero trabajaba excelente, me funcionó para estudiar, me funcionó para trabajar. Los primeros proyectos que empecé a desarrollar salieron de allí y fue genial. Pero esta es la historia en donde invertí este dinero en estos 64 gigas de RAM. Me resultó mucho. Eh, no me arrepiento, pero sí
volviendo a ese momento, pude haber usado ese dinero de esos 64 de RAM para comprar otras necesidades del ordenador muy importantes como un monitor, ya, o mejorar la tableta en ese momento específico, ya, pero ya pasó y bueno, ya se avanzó. Pero te recomiendo 32 gigas de RAM si lo puedes conseguir. Si puedes conseguir 12, maravilloso. Si puedes conseguir 24, si puedes conseguir 8, mínimo 8. Esa sí es una recomendación personal, una recomendación profesional, perdón, profesional, más enfocado en eso. En conseguirte 8 mínimo, maravilloso. Ya puedes estudiar y puedes empezar a conseguir trabajo ya en donde no te va a exigir. ¿Qué pasa? Estamos rodeados de todos estos trabajos AAA, trabajos para grandes compañías, medianas compañías de la industria del 3D y pensamos que necesitamos un ordenador. Ya, yo tengo un término aquí que no, que no creo que el filtro de YouTube me vaya a censurar, pero no necesitas un ordenador asesino, un ordenador militar preparado para asesinar, bien engrasado y funcional. No, 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 todavía no, todavía no. Eso es a medida que vas creciendo, que vas avanzando, que te vas dedicando a un área específica. Yo me quiero dedicar a la fantasía oscura, yo me quiero dedicar a la fantasía medieval, me quiero dedicar al diseño mecánico, me quiero dedicar al hard surface. Para de contar, mientras vas avanzando, pues vas necesitando un ordenador ya que atienda tu nivel a medida que vas creciendo. Pero con 8 gigas de RAM, creería que los primeros 2 años estás cubierto. Estás completamente cubierto hasta que empieces a tomar tu primer trabajo y empieces a ahorrar dinero para mejorar el hardware. Esto es interesante que salga este protector de pantalla de ZBrush porque incluso puedes hacer modelos como este y un poco más detallados con 12 o 8 de memoria RAM, pero 32 te va a sobrar por más de 5 años, estoy muy seguro. Si lo haces hoy, te va a sobrar más de 5 años. Y mi pequeña historia es esa, que me conseguí 64 de RAM de golpe. Sigue siendo de sobra actualmente para los trabajos que estoy realizando, incluso trabajos donde consigo más de 120 millones de polígonos en un solo subtool, me sigue siendo demasiado. Y vamos a la pequeña práctica. ¿Por qué en ZBrush necesitas tener memoria RAM? ¿O por qué es importante la memoria RAM para el ZBrush? Para comenzar a hablar por eso. Hay ¿cómo le explico? Vamos primero a lo básico. Renderizado, animación. Sí, eso, renderizado, animación, modelado. No necesitas gran fuerza de músculo en la RAM para eso. Te recomiendo un buen procesador, te recomiendo un buen monitor, una buena tableta, una excelente tarjeta madre, por supuesto. Es decir, decente pero sólida. Y ¿qué pasa? Que la RAM en general, en los aspectos de renderizado, modelado, esculpido, animación, no necesitas gran capacidad de fuerza porque la RAM simplemente va a hacer el trabajo de manejar escenarios amplios. Ya manejar escenarios amplios, manejar gran capacidad de complejidad entre programas, pero lo puedes manejar cerrando un programa, abriendo otro, cerrando un programa, abriendo otro mientras vas avanzando. ¿Ya? Pero sí es importante en el ZBrush porque si vamos al menú de preferencias, primero vamos a hacer la prueba aquí. Y yo voy a subdividir. Para el ZBrush, la memoria RAM, lo pueden ver en la parte de arriba, ya ella de entrada consume 10 gigabytes. 10 gigabytes. ¿Por qué consume 10 gigabytes de entrada? Porque por subtool, si nos vamos aquí a memoria, a ver que esto tiene un montón de pequeñas opciones, lo voy a colocar aquí. Si nos vamos a memoria, ya tenemos un Max Poly per Mesh que está al 100. Ya está absurdamente al 100. Pero si yo lo llevo a 1, yo normalmente lo uso, perdón, a 1, yo normalmente lo uso al 100, ¿ya? Para sacarle el mayor provecho posible a los 64 GB de RAM. Incluso no lo logra hacer, no lo hace del todo. Y yo subdivido y sigo subdividiendo. Y fíjense que en el apartado, ya cuando voy a saltar del millón de polígonos, me está diciendo ZBrush una nota que subdividir la siguiente malla puede producir
un error de polígonos largo especificado, por favor vaya a preferencias de menú y reduzca o incremente el volumen de subdivisiones para poder trabajar en el Max Poly Count de forma óptima. Ya hago clic y efectivamente no hizo la subdivisión. Ya incluso dibujo y se ve excelente. Se ve una calidad que si llevo el pincel a 13 y vemos incluso con un punto, tenemos una calidad sólida. Una calidad sólida que de lejos se vería muy bien un trabajo. Ya. Pero este tipo de cantidad de polígonos se basa en una pequeña fórmula matemática. Por ejemplo, si de 75 Max Poly per Mesh en adelante son para memorias de 64 gigas o más, ¿ya? Si la dividimos a la mitad, serían 35 puntos, vamos a colocarlo a 40. Vamos a colocarlo a 40. Si lo colocamos a 40 y subdivido, él me da otro nivel de subdivisión. Y aquí estoy simulando tener una memoria de 32 GB de RAM. Y vuelvo a subdividir y me vuelve a dar otra subdivisión. Y si no me equivoco, vuelvo a subdividir, me da una séptima subdivisión, ¿ya? De 32 millones de polígonos, donde se va a ver maravilloso, más que excelente. Incluso si usamos DAM Standard, que es un pincel que exige polígonos filosos, ¿ya? Pueden ver que hace un trabajo excelente. Claro, borde dentado, porque estoy en una topología bastante deprimente, ¿ya? Es decir, esto es una topología no tan óptima para una esfera. Vamos a Initialize y hacemos clic en QSphere. Sí, no puede ser aplicada con subdivisiones. QSphere y conseguimos una de esta forma, ¿ya? Entonces vamos a llevarlo siento allí, a ver, 25 millones de polígonos. Si quiero subir, me va a decir que no. Está bien, porque estoy simulando una memoria de 35 millones de polígonos, ¿ya? Y si invierto, fíjense cómo se reduce un poco más los bordes dentados. Y con suavizado eso se soluciona, pero no nos vamos a distraer con eso. Pueden ver que con 32 GB de RAM podemos ya conseguir superficies de trabajos de textura AAA. Ya generar mapas de trabajos de texturas AAA donde no va a generar tantos bordes dentados, que es lo que más se evita en este aspecto del diseño 3D. ¿Ya? Incluso si lo llevamos aquí un poco y de lejos, es la mayoría de la distancia en la que vemos los modelos, se ve excelente. Y si suavizamos, se va a ver mejor, ya con 32. Pero si yo subdivido y me voy a 20, ya estoy simulando 16 GB de RAM, ya a 20. A 20 tengo que devolverme, muy importante, si no, no va a funcionar, a generar un error. Vamos a cerrar aquí y del higher, con 20 vamos a subdividir y una cantidad sólida de 6 millones de polígonos. 6 millones de polígonos para crear, para subdividir. Ya esto es muy importante tenerlo en cuenta con la memoria. Y si simulamos una cantidad de 10, ya vamos a retroceder. El mismo aspecto, me voy a deshacer de esto. Si nos vamos a 10 y subdividimos, ya nos va a dar, incluso concuerda, pero ya más de allí no lo va a hacer. Voy hacia atrás rápidamente y voy a hacer clic en 1, que creo que de esta forma viene predeterminado. Ya, de esta forma viene predeterminado el ZBrush para generarte, incluso con 4 GB de memoria RAM o incluso 2, puedes hacer esto sin ningún problema. Ya en aspectos de modelado. Pero ya con 32, ya creo que se pueden dar cuenta que pueden llegar. Ya con 16 se pueden dar cuenta que pueden llegar y que incluso con 8. Ya vamos a simular 8 sería 16, si no me equivoco. Voy a borrar esto,
higher. Voy de nuevo a marcar 14 y luego 16 para recordarle el algoritmo de la nueva decisión y subdividir. Dividir y genial. Ya con 8 GB vas a poder hacer un trabajo genial. Con 64 más que de sobra. Ya es ahorita el estándar de los estudios AAA es 32 GB de RAM. Esa es, esa es una de mis explicaciones, es mi opinión sobre esto. Para memorias sólidas y buenas, recomiendo Venganza de Corsair, si no me equivoco. La fábrica de Corsair, corríjanme, pero la marca Venganza de memoria RAM es sólida, estándar, buena refrigeración y trabaja excelente bajo estrés. Bajo estrés con el tema del modelado y el esculpido 3D y la subdivisión. Espero que les haya sido de su agrado y de ayuda, pues por supuesto, este video. Mi mensaje de siempre viene la parte donde ya dejo el tema principal de este video. Pues estoy agradecido que hayas llegado hasta aquí y pues si quieres cortar hasta aquí, excelente, siempre bienvenido a los tutoriales, bienvenido al canal, no importa, pero sí me voy a tomar un par de minutos o un minuto para conversar de lo que siempre hago al final de cada video. La industria 3D, el trabajo, hay mucha presión y reconozco que a veces las cosas se pueden tornar muy difíciles y mi mensaje humilde, ya sin ánimos de nada, de nada a mi favor, los invito a buscar del Señor Jesucristo para descansar en sus pies esos momentos de estrés, esos momentos de esa necesidad donde Él nos invita en el Evangelio de Mateo a dejar nuestras cargas a sus pies, nuestras cargas a Él, ya para descansarnos, para hacernos descansar. Bueno, hay un link inferior, un link en la descripción, perdón, Chatbot Eli. Es muy básico, sencillo y le faltan muchos arreglos en un proyecto de un amigo cercano. Pero pueden consultar cosas bíblicas allí, lo que deseen. Bienvenidos. Y bueno, un gusto. Espero que les haya gustado. Ya hasta el siguiente video.